Vamos. Incluso, bueno. Venga. Pues Mardía y yo somos esos a los que no les ha gustado mucho Inside Out. Típicos vecinos cascarrabias que todos tenemos, Mardía y yo, que siempre se están quejando y venimos aquí a quejarnos. Bueno, Inside Out 2 me ha gustado más que Inside Out 1, curiosamente, ¿no? Pero no me ha encantado, ¿no? ¿Y cuál es la clave de por qué no nos ha encantado? A ver, empieza. Bueno, yo no me resisto a comentar primero que caray pasa en España con los traductores de títulos de películas. ¿Cómo es que Inside Out se ha traducido como del revés? De hecho, como fuimos a verla con nuestros 5 hijos, estaba sentado el mayor, Abraham, al lado de 2 señoras en el cine que no entendían muy bien cuál era el sentido del título de la película. Y yo, claro, es que no me extraña. Si tú vienes a ver del revés y te encuentras esta película, no entiendes nada, ¿no? Pero bueno, quitando esto, ¿cuáles son...? Bueno, a mí me ha gustado razonablemente como película, pero creo que tiene algunos problemas psicológicos concretos. Ya sabéis que el sentido de nuestro trabajo es siempre el de tejer puentes entre lo psicológico y lo espiritual y tratar de tener una mirada global. Y esta es una de las cosas que me parece que faltan en la película. Yo voy a hacer 3 críticas concretas. Primero, a la concepción que se tiene de las emociones en la película, que me parece que es pobre y superficial. Segundo, a la falta de un sentido global del alma. Y tercero, como somos... Podemos empezar por aquí tal vez. Como somos especialmente plásticos y no sabemos lo que somos, como al final el ser humano es un misterio y un problema para sí mismo, es imposible acabar de definir qué somos y cómo funcionamos, necesitamos modelos antropológicos y psicológicos, de ahí por ejemplo los mitos, los cuentos y las leyendas, que nos digan qué somos y para qué estamos aquí y cómo funcionamos. Y hay que tener mucho cuidado con el tipo de mitologías o el tipo de historias y de narrativas que nos contamos, porque al final acabaremos funcionando así. Como yo decía, tal vez un poco de broma o tal vez no, la carrera cuando estaba estudiando en el ámbito de la psicología cognitivo-conductual, que se utilizaba continuamente como si fuera como la ciencia más puntera, la metáfora del ordenador, ¿no? Que funcionamos como un ordenador que procesa información. Y yo hacía esta misma reflexión, digo, hay que tener mucho cuidado con cómo creemos que funcionamos, porque estamos tan necesitados de una identidad y de un modelo que nos diga lo que somos, que ponga un poco de orden en ese caos interior que todos sentimos, que al final acabaremos mecanizándonos y actuando como un ordenador. En este sentido, como la película está desconectada de una visión de lo humano más honda y más profunda que esa especie de emocionalidad superficial que está todo el tiempo presente, se corre el riesgo de que empecemos, y yo esto estoy seguro que lo voy a empezar a ver en terapia, a leernos a nosotros mismos desde las claves epistemológicas y nosiológicas y filosóficas que ofrece la película, y creamos que somos como un conjunto de emociones que se pelean entre sí y que eso es básicamente lo que somos, o que básicamente es así como funcionamos psicológicamente. De hecho, yo hago aquí la apuesta a que ahora en terapia muchos psicólogos vamos a empezar a ver a gente que entiende la ansiedad funcionando de la misma manera que en la película. Sí, esto es muy interesante porque, claro, parece que la creencia lo que hace es interpretar la realidad, pero tiene una doble cara. Por un lado, interpreta la realidad y por otro lado, crea la realidad, eso ¿no? Es. Porque sobre todo la humana. Eso es, en la medida en que creemos algo, generamos ese mundo alrededor y empiezan a suceder las cosas que justifiquen o que sostengan nuestro paradigma vital, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy interesante. Pero bueno, sigue si quieres, porque yo también tengo mis propias... Tus propias ideas, ¿no? Ideas. Vale. Entonces, como ya has anunciado 3, pues dirás primero... Vale. Bueno, para acabar esta reflexión hay un experimento que siempre es interesante hacer, que estoy seguro que funciona en cualquier gran público, que es para ver cómo funciona este tema de la plasticidad y de cómo podemos acabar encorsetados en una visión o envasados al vacío en una visión estrecha. Y es la siguiente, ¿no? Como no sabemos muy bien qué somos ni quiénes somos, normalmente estamos buscando cualquier clavo ardiendo al que agarrarnos que nos diga algo sobre lo que nos pasa y que nos dé identidad. Yo esto siempre lo cuento en terapia, no voy a dar ahora esta charla que pronto publicaré, pero esto lo cuento siempre en terapia como una persona que vino, un paciente real. Siempre que digo algo de pacientes lo digo con permiso de esa persona y cambiándolo, por supuesto, porque a veces me he encontrado pacientes que hay ciertas cosas que no quieren contar porque saben que luego puedo hablar en medios. Y entonces un paciente que me decía, yo vengo a terapia porque me pasa algo conmigo mismo. Bueno, o a lo mejor no me pasa nada y el problema soy yo, ¿no? Esta era tal cual como la petición del paciente o del cliente, ¿no? Que es bastante cómica y bastante paradójica, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué somos o quiénes somos y estamos necesitados de algo que nos dé identidad y que nos explique cómo funcionamos. Entonces yo propongo el siguiente reto o ejercicio.
se puede inventar un nombre de algo que suene a trastorno psicológico o a enfermedad mental. Yo que sé, el trastorno disociativo espiritual, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, nos inventamos uno. Ponemos un conjunto de síntomas más o menos razonables. Pues que estoy en varios caminos espirituales y no sé cuál es el mío, que me siento como una cosa y la contraria y que además estoy irregular del estómago, por ejemplo, o del intestino, que ahora todo viene complicado con el tema intestinal. Y enseguida tendremos a un montón de gente que al fin sabe lo que le pasa, que encuentra identidad. Es muy peligroso jugar con este tipo de etiquetas o con este tipo de modelos psicológicos como el que plantea la película. Bueno, es que sea muy peligroso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta estos detalles porque la persona puede acabar encarnándolos, ¿no? Así es, sí, esto es muy interesante porque y podemos ir al fondo del asunto, y es que, claro, en la mitología y espera, se me ha ido. Cuando Dios le encarga a Adán la misión de poner nombres a las cosas, que es precioso, en el fondo eso, está reconociendo esa dimensión de califa o de representante de lo divino, que es lo humano, ¿no? Lo humano como representante de lo divino. Entonces, siempre que estamos nombrando las cosas, a la vez las estamos creando. Entonces, esto es muy interesante porque es constante, y esto yo creo que tiene que ver con la reflexión que haces. Pero continuemos, vale. Más cosas, venga. Primero, la superficialidad de las emociones. Bueno, para que veáis cómo nos preparamos los vídeos, creo que es Eysenck, pero puedo estar metiendo la pata a tope, el que habla de las emociones básicas, ¿no? Este estudio que a mí me parece que tiene, por supuesto, un interés, pero más antropológico que psicológico, sobre cómo funcionan las emociones básicas, que tiene que ver con el reconocimiento facial. De hecho, en la carrera recuerdo que hicimos algún trabajo empírico sobre este tema, en que nos hacíamos fotos a nosotros mismos y las imprimíamos, que entonces era una movida imprimir las fotos cuando yo estudié la carrera, ¿no? Poniendo cara de asco, cara de alegría, cara de pena, ¿no? cara de susto. Y luego íbamos como pasando esto a los demás para ver si reconocían nuestras emociones, y entonces resulta que hay un reconocimiento de 6 emociones básicas, que creo que ahora son 7 u 8, pero bueno, que en principio eran 6, que son eso, el asco, la alegría, la pena, la ira, las de Inside Out 1, ¿no? Y desde ahí decimos, bueno, pues ya está, científicamente estas son las 6 emociones básicas, ¿no? Y ahí nos quedamos. Y bueno, puede que desde una mirada, claro, antropológica, estadística y superficial sea así. Sin embargo, para mí las emociones son algo mucho, mucho más hondo y mucho, mucho más profundo. Y yo creo que yo soy el único psicólogo que yo conozca que lo dice de esta manera tan concreta, porque para mí cada emoción sería una puerta concreta a la totalidad que somos, la forma en que está encajada una parte o una pieza en el puzzle total, una forma o una manera de engastarnos con lo absoluto, y casi diría en la metáfora teísta con la divinidad, y todo lenguaje es metáfora. La metáfora es como Pedro Sánchez, no tenemos dónde escondernos, no podemos escapar de ella y configura nuestra realidad, queramos o no, ¿no? No, y puedo añadir esto una cosa, por ejemplo, cuando a mí me interesa mucho en esto también, como la concepción del mundo, por ejemplo en el sufismo, o sea, hay como un uno indecible que sería lo divino, y luego eso se despliega en los atributos divinos, ¿no? Los 99 atributos divinos, pues la misericordia, la compasión, el que da la muerte, el que da la vida, la belleza, la majestad, etcétera, etcétera. Y entonces, de alguna manera, eso es más reconocible, o es un filtro más cercano de lo humano, que es lo indecible, ¿no? Pues de alguna manera la emoción sería como un filtro o un puente también que nos une entre esa realidad última y nuestra realidad concreta, ¿no? Sí, justo eso es para mí como el Stargate, ¿no? Como la parte medial, por eso es metafóricamente hablando en el corazón, en el sistema emocional, ¿no? En las tradiciones espirituales, donde se une lo de arriba con lo de abajo, el cielo con la tierra, y donde podemos encontrar como un microcosmos que refleja completamente ese macrocosmos. Y las emociones no es algo, por eso yo soy un poco crítico, que a veces está bien, porque claro, es que depende de cada caso y de cada situación, con un montón de teorías o de escuelas que ahora hablan de mencionar, de nombrar y etiquetar las emociones. Pues ahora siento pena y la siento por esto, tristeza, la siento por esto. Sí, una vez más, en la superficie del estanque, en la parte como más externa, puede que esté pasando eso y que las podamos de alguna manera etiquetar y que eso sea útil en muchos casos, pero más bien hay que ir mucho más allá de esa etiqueta, que en el fondo es como un tiralíneas mental, estamos metiendo la mente en la emoción para ir a un centro emocional más profundo que habita en todos nosotros, que hay gente que está un poco desconectada. Eso también lo veo en terapia, hay que hacer un trabajo previo para volver a conectar ese cable emocional, por decirlo así, y si vamos como transitándolo y
indagando cada vez más dentro, escarbando más profundo, al final encontramos esa unidad o esa divinidad en el corazón de la que hablan todas las tradiciones. Y la emoción es una cara, ¿no? Igualmente, como el ejemplo que siempre pongo de las notas y la melodía, igualmente que una nota pertenece a una melodía y para entender cada una de las notas individuales hay que tener una idea de conjunto de la melodía que haga inteligible cada una de las partes, igualmente las emociones son lo mismo. Si no tengo una intuición básica de totalidad, por muy aparentemente reprimida que esté, no puedo comprender o entender cada una de mis emociones. Luego, cada emoción es una oportunidad para entender como esa parte en la melodía completa de lo que somos. Cada emoción es una ventana abierta a lo celeste y a lo divino. Y toda esta parte que podríamos llamar, que creo que esto lo dirá ahora mejor Mardía, la raíz del alma no está en la película. Las emociones son cosas que están ahí sin más y que ocurren por sí mismas, ¿no? No, y que la identidad, por ejemplo, la niña tiene en una de sus identidades es soy buena persona, ¿no? Esta es una identidad. Pero es que ese soy buena persona es un universo completo, ¿no? Porque ¿qué es el bien? ¿Cuál es la raíz de la bondad? Es decir, todo eso habría que preguntárselo también, ¿no? Porque si no la identidad queda como colgada del vacío, ¿no? Un conjunto de creencias entrelazadas sin más. Y ya está, pero queda colgada del vacío, pero sucede sucede lo mismo. La identidad es siempre una especie de posición intermedia o un puente entre lo indecible, lo que no puede ser acogido por ninguna identidad, lo universal, y luego lo individual, lo completamente particular, ¿no? Y entonces, según cómo se modula esa relación, pues se van estableciendo identidades, ¿no? Que identidades son siempre como el útero materno cuando contiene al bebé. Es decir, son siempre cajas demasiado estrechas que nos protegen para animarnos a abrirse y a un nuevo nacimiento. Es decir, hay un proceso, la identidad siempre es cerrada, pero tiene un sentido, esa cerrazón, porque es un sentido protector. Cuando la persona se prepara, pues la identidad se abre, ¿no? Pero no hay nada de esto tampoco en la película. Fíjate qué interesante, porque como yo siempre digo últimamente, de la mereología, de la relación dialéctica del todo y de las partes, no podemos escapar tampoco, porque en cuanto intentas decir qué es la identidad, hay que acudir siempre a esta relación entre lo absoluto y lo relativo, o cielo y tierra, o el todo y las partes, a este tipo de metáforas. Yo voy a decir otra vez el chiste de que es como Pedro Sánchez, pero no lo voy a decir, porque no quiero meterme en política. Más cosas. ¿Vas a hablar tú o hablo yo? Venga, porque habla. A mí hay una cosa que tampoco me ha gustado de la película. Esto hay gente que me dice, claro, no, es que se explica de manera simple porque son películas para niños. No, yo no creo que sea verdad, porque hay muchas películas de Disney que son capaces de hablar. De hecho, Disney, yo diría que son mis películas preferidas, son casi las de Disney, ¿no? Hoy en día, tal y como estamos, en que casi todos son como películas fabricadas casi como chorizos, donde veo yo normalmente más hondura es en las películas de Disney o Disney Pixar. Y muchas de ellas tienen una profundidad radical, pero son también capaces de hablar en diferentes planos, de tal manera que son fácilmente comprensibles por un niño desde la edad concreta que tiene un niño y disfrutables por un niño desde la edad concreta que tiene un niño, pero también dan alimento espiritual para un adulto, ¿eh? Por ejemplo, pues todas las que, por ejemplo, Soul Coco, es profunda, bueno, Coco o flipante, Coco es profunda, o pues todas estas que ha habido últimamente, Encanto es profunda, Encanto. O sea, son películas de mucha profundidad. Sin embargo, Inside Out no lo tiene. Pero para mí lo más doloroso de Inside Out, que tiene todas estas cosas, y no lo puedo contar del todo porque no quiero hacer spoiler, es que de alguna manera se está planteando. Claro, porque el tema central es la ansiedad que emerge cuando la niña se hace adolescente, y entonces se está planteando durante toda la película la gestión de lo negativo, de la posibilidad del fracaso, ¿no? Que es algo que... y sin embargo, no es capaz de apostar, el argumento de la película no es capaz de apostar por el fracaso, es decir, no es capaz de dar esa respuesta, ¿no? Porque, y de hecho me parece esto me parece central en muchas de las películas que se dan hoy en día, pero en los relatos también. Por ejemplo, si vemos los relatos, los cuentos clásicos, en casi todos los cuentos clásicos había una tragedia, ¿no? Nos han escamoteado la tragedia. Eso es. Y yo creo que parte de la ansiedad tiene que ver con el escamoteo de la tragedia, porque necesitamos vivir la tragedia, aunque sea en la ficción, para poder afrontarla de un modo más maduro cuando se nos presenta en la realidad. Es decir, a los niños hoy en día, en los dibujos animados, en los cuentos y en la televisión, les están dando siempre finales edulcorados positivos. Les están escamoteando la tragedia, pero la tragedia es parte de la vida. De tal manera que si tú no aprendes... Y el sentido de esas mitologías trágicas
tradicionales era precisamente poder vivir en lo metafórico hasta el fondo el dolor para poder afrontarlo de otra manera cuando viene en la vida. Claro. Y entonces, si no se les da, si les dicen, no hay muerte, no hay fracaso, todo se va a ajustar al final a tu deseo. Si estás dando ese relato al niño, cuando al niño en la vida concreta le viene un momento duro, difícil, un golpe o un fracaso, no puede soportarlo. Sí, es como que no pasa nada, ¿no? Tanto en Caperucita como en los 7 cabritillos, no pasa nada, ¿no? Simplemente abrimos la tripa del lobo, sacamos a Caperucita o sacamos a los cabritillos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Eso es como añadidos posteriores que hay. ¿Te acuerdas del final de David el Nomo? Que tal vez sea el mejor final de una serie infantil jamás rodada ever, que además es española. Murió David ¿no? Es como que sí, que va con Swift, con el zorro, y van David el Nomo y su mujer, y van los dos como a una especie de estepa o algo así, entonces ahí se despiden de Swift para siempre y se convierten como en árboles, como dos árboles que están como eternamente tocándose, y ya está, ¿no? Con una música muy triste de fondo, y el Swift se pone a llorar como loco, el zorrito, y hasta que ya se va, ¿no? Un final totalmente bellísimo y redondo que de alguna manera traumatizó a toda una generación y a la vez nos preparó para la vida real. Sí. Es como acaban los cuentos clásicos, ¿no? La sirena acaba convertida en espuma de mar, ¿no? No acaba casada con el príncipe, etcétera, ¿no? Eso es. ¿Y tú sí, que tú tenías 3 cosas de las que hablar. Sí, ya se me han olvidado. Una era lo de la superficialidad en la forma de tratar las emociones, porque las emociones son la totalidad vista desde una de sus caras, la totalidad de lo que somos, o como mínimo nuestra forma de enganchar con la totalidad, esa interfase o ese espacio medial entre el todo y lo relativo, lo absoluto, el todo y la parte, que en el fondo es lo que somos, aunque claro, esto es un poco más complejo de explicar. El problema antropológico de cuando se da un modelo psicológico o antropológico podemos creernos que funcionamos así y entonces funcionar de una manera más superficial, y la falta de conexión con lo último. Ya hemos hablado de esto también, con un sentido más allá que el mero psicologicismo, porque sería una peli estrictamente psicologicista, ¿no? En el que lo psicológico queda dando vueltas en sí mismo, reducido a sí mismo de una manera tautológica, un poco onanista, y ya está, ¿no? Eso es. ¿Y algo que te haya gustado? A mí me ha gustado el personaje de aburrimiento, o Ennui, que lo dicen en francés, porque claro, Francia es como la cuna del nihilismo, ¿no? Entonces esto me hace mucha gracia y además lo veo como soy profe de secundaria, pues veo esta emergencia del aburrimiento en la adolescencia que no existe en la niñez, ¿no? En la niñez no hay casi aburrimiento posible. Y además hay que aburrirse como por una especie de postureo snob, ¿no? Como es el personaje, está súper bien pillado ese personaje, que es como un aburrimiento encima de postureo. Con el móvil, ¿no? En general, porque el aburrimiento significa que está todo el día tumbada en un sillón mirando el móvil. Dicho esto, yo he disfrutado mucho viendo la película, yendo con unas bolsas grandes de palomitas y una Coca-Cola al cine con la familia, y la hemos visto los 7 y hemos estado encantados, ¿eh? Y yo he disfrutado un montón de la película, y a nivel cinematográfico me parece que tiene también muchos valores, que es verdad que está ya hecho un poco con la manivela, como dices tú, de generar películas iguales y que ya sabes un poco lo que vas a ver y más o menos es lo que te esperas, pero como casi todas las de Disney, pues tiene también muchos valores redondos en cuanto a producto cinematográfico para ver con palomitas, ¿no? No, a mí me ha gustado que es un poquito más profunda que Inside Out. ¿Por qué? Porque por lo menos, ¿no? Y por lo menos, digamos, se tejen unos hilos que van más al fondo, ¿no? Al nivel de las creencias. Es un poquito más profunda que la anterior. Pero luego se reprimen las emociones. Ese tema de emociones reprimidas es interesante. Y lo de la segunda identidad. Es verdad que la ansiedad, y esto se ve enseguida en la peli, como una falsa o segunda identidad que yo tengo que defender a toda costa porque hay algo en mi identidad originaria, en mi fitra, que estoy rechazando o reprimiendo, ¿no? Y esa parte creo que sí está bien representada. No, y como se da en la adolescencia, esa necesidad de pertenecer que puede acabar llevándote a traicionarte a ti mismo, ¿no? Es como esa pelea entre lo que es uno en sí mismo, su naturaleza última, y luego la necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Que muchas veces genera algo doloroso. Y una crítica que estoy seguro que esto, yo no lo sé porque no hemos mirado nada, nos hemos sentado aquí a hablar sin más, pero estoy seguro que habrá muchos psicólogos, incluso de ámbito cognitivo-conductual, que harán esta misma crítica. Es que la ansiedad no es una emoción a nivel de igualdad de los demás, es como todo un modo de funcionar psíquicamente o algo así, no está como alegría, tristeza, pena, asco y ansiedad, ¿no? Sino la ansiedad no es como una emoción que me viene sin más y que yo no puedo controlar, sino que tiene que ver, está sutilmente reflejado en la peli con eso, con todo un modo como falso de funcionar en la vida, ¿no? Algo así. Luego a mí estéticamente tampoco me gusta el universo de las emociones. Eso en Soul me pasó igual, en Soul, que es una película que me gusta mucho, pero luego el universo ese de las almas, en el que están las almas antes de salir a la vida, estéticamente me parece feo. Pues aquí me ha pasado igual, no me resulta atractivo ese mundo interior
no, como no hay maquinal, belleza. ¿no? Sí, con una especie de consola de ordenador donde están los personajes y lo convierten en algo maquinal, la metáfora del ordenador, caray. Yo no me resisto a decir esto. ¿Cómo es posible que un ordenador, que es lo más diferente a lo que somos, no, un ordenador no se fatiga, no se enamora, no crea arte, no se cansa, no busca el sentido, es lo opuesto a lo que somos en cierta manera, y sin embargo sea la metáfora privilegiada, yo creo que incluso todavía, de cómo funcionamos, y que algo que no quieren hacer pasar por ciencia cierta, ciencia dura y ciencia puntera? No puede ser. Casi cualquier otra metáfora es mejor. Pensar que somos como un ecosistema, o como un árbol, o como una metáfora cualquiera natural, ¿no? En que las partes se interrelacionan de manera no mecánica, sino orgánica, o como un organismo, ¿no? Cualquier metáfora es mejor para entender el funcionamiento psicológico que la del ordenador. Sin embargo, aquí, claro, como esta película es muy cognitiva, pues está muy presente, ¿no? Hasta que las emociones están como manejando un ordenador todo el rato, ¿no? Y hablando de unir el cielo con la tierra, que estamos diciendo que es una de las fallas de la película, tenemos un anuncio muy interesante que hacer, que lo va a hacer Mardía esta vez. Para que no digas que lo hacemos en enero. Eso. Si Dios quiere, el 1 y 2 de noviembre, que es viernes y sábado, en Madrid, en Espacio Ronda, tendremos nuestro segundo encuentro Psicología y Espiritualidad, que lleva como título, es interesante porque parece que poner un título es baladí, pero no. Al poner un título, de alguna manera estamos también enfocando la energía y enfocando la intención del encuentro. Y el título es Unir el cielo con la tierra. Entonces vendrán algunos de los ponentes que vinieron el año pasado y otros son nuevos. Estarán, a ver si me acuerdo de todos. Bueno, yo creo que los más punteros, o algunos de los más punteros en España sobre el ámbito de psicología y espiritualidad, todos muy buenos comunicadores, divertidos hablando y a la vez con hondura y profundidad. A ver, Rafa Millán. Bueno, menos ese. Luchi López, Pablo Beneito, Olga Cebrián, Patricia del Olmo, bueno, yo así los cuento porque creo que somos 12, Mardía Herrero, Jaime Buigas, Mariano Alameda, Javier García Campayo, Docuso Villalba, Luce López Baral, y César Espinel. Y ya está, ¿no? 12. ¿Ya estamos todos? No sé. No sé si estamos todos, pero somos 12. Y será un encuentro no solamente teórico, sino en que intentaremos también hacer algo de práctica, por llamarlo así. Cada vez me gusta menos este término, algo como de práctica espiritual. Con Dokusho haremos también una ceremonia final de inspiración sufí, que el año pasado fue súper potente y súper interesante. Comeremos juntos con los ponentes y con nosotros el público. Se puede pagar también por la comida. Si queréis toda la información, psicologiayespiritualidad.com. También hacemos Patreons y miembros una reunión mensual que está siendo muy nutritiva, en que de una manera horizontal Mardía y yo hablamos con vosotros sobre cualquier tema que vayamos proponiendo. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y os interesa nuestro contenido. Dejadnos comentarios, podéis estar totalmente en desacuerdo con lo que decimos y los vamos a leer todos, responderemos la mayoría. ¿Qué más? Y nada, muchísimas gracias por compartidlos, escucharnos. dadnos un like, gracias por escucharnos. Y bendiciones. Bendiciones.